tardes, saludos para todos. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán, docente de la Cátedra de Política Criminal y Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal, que se dicta en el marco del doctorado y que tiene una composición de 4 módulos. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de la política criminal en cuanto a su concepto, evolución de las ideas penales y antecedentes de la política criminal. En ese sentido, es importante tener muy presente que la política criminal es de interés del Estado. Su carácter es público en razón a que corresponde al Estado asumir el diseño y ejecución de políticas preventivas para evitar la criminalidad, para atacar la criminalidad. Y en ese sentido, me permito señalar que la política criminal constituye una política pública destinada ¿a qué? A la planificación, ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha contra la criminalidad. Y esa tarea no puede ser de otro ente distinto al Estado. En el caso de en Venezuela, nosotros ubicamos en el ámbito de los derechos humanos el derecho a la seguridad ciudadana. Y lo ubicamos en el artículo 55, que dispone que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Entonces nosotros ubicamos en ese encabezado del artículo 55 de la Constitución el derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana. Y esa protección obligatoriamente conduce a que el mismo Estado deba definir las políticas criminales a los fines de poder prevenir y atacar el crimen en todos los niveles, desde los niveles iniciales hasta los niveles de la criminalidad organizada nacional y transnacional. Obviamente que nuestra Constitución, en ese mismo artículo, posibilita la participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, a la seguridad ciudadana y administración de emergencia. Entonces, ese tema participativo exige, obviamente, una ley especial. No perdamos de vista en el ámbito nuestro la ley orgánica del Poder Popular, que es importante tenerla muy presente en razón a que es armónicamente enlazable o derivable de este concepto de planeación de las políticas de seguridad ciudadana. En ese marco de la prevención y de la represión, pues los cuerpos de seguridad ciudadana están en el deber de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, entiéndase aquí sujeto activo del delito, víctima o testigo. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por unos principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad
conforme a la ley en aras de evitar algunos desmanes que conducen al enjuiciamiento de funcionarios al servicio del Estado en el marco de la seguridad. Ahora bien, tomando en consideración ese punto fijado en nuestra Carta Constitucional, debemos señalar aspectos históricos al inicio de la presente cátedra. Y tenemos que referirnos al alemán Franz von Liszt. El alemán Franz von Liszt definió a la política criminal como el conjunto sistemático de principios con arreglo a los cuales debe organizar el Estado y la sociedad la lucha contra el crimen. Fijémonos que en este concepto de Franz von Liszt, él involucra el Estado y la sociedad, aspecto que resulta apreciable hoy día en nuestra Carta Constitucional, en el artículo 55, que enuncia el derecho a la seguridad ciudadana y que involucra también la participación ciudadana. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros precisar la política criminal? Podríamos precisarlo como una política pública destinada a la planificación, ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha contra la criminalidad. Obligatoriamente nos tenemos que retrotraer a momentos históricos. No se puede precisar realmente en qué fecha o cuándo se empezó a utilizar el término exacto de política criminal. Pero muchas de las acepciones de la política criminal corresponden a Feuerbach, también a Henke, e incluso ya para el año 1793, el mismo Kleinstrott mencionaba la palabra política criminal. Y eso lo podemos precisamente ubicar en el contexto documental, en el texto publicado por una universidad argentina. Es decir, se trata del texto Tieggi, el texto cuyo autor es Tieggi Osvaldo, publicado por una universidad en Buenos Aires en el año de 1989. Allí lo pueden precisar de manera exacta en la página 269. Si bien el término de política criminal no tiene precisada una fecha de comienzo en la utilización del término propiamente, debe concebirse que estos sujetos que he mencionado antes, entiéndase Feuerbach, Henke e incluso Kleinstrott, ellos fueron los precursores de un vocablo universal de la política criminal. Pero ya mucho antes a estos autores, el mismo Cesare Beccaria había en su texto de los delitos y las penas, había abordado el tema de la política criminal. Y esto pues sentaría a partir de allí una dirección como eje de la llamada escuela clásica y de las dogmáticas procedentes, incluyendo una mirada positivista y fundada en la política criminal. Ahora bien, más allá de lo que yo he señalado en esta breve narrativa histórica, si bien no sería considerado padre de la política criminal, sí sería el precursor en fijar esta rama como una disciplina autónoma, lógica, sistematizada y de carácter no efímero, dispuesta a permanecer en el desarrollo evolutivo social desde siempre y cuyo entendimiento sería la clave para poder comprender posibles problemas que necesariamente serán provistos en la misma sociedad.
Es entonces cuando el austríaco alemán Franz von Liszt, quien por muchos debe ser considerado o es considerado como el gran postulador de esta disciplina de la política criminal a nivel mundial y como uno de los más influyentes en materia de prevención y fijación de las pautas sobre las cuales tanto el derecho penal como la misma disciplina de la política criminal se desarrollaría. Entonces, con su conocido sistema por él diseñado o con su conocido programa, fundamentado en el programa de Marburgo. Un programa de Marburgo que tiene aportes significativos por Franz von Liszt o de Franz von Liszt y otros posteriores trabajos sobre el tema desde 1889 hasta el año de 1892. El fondo y foco de los postulados de Franz von Liszt, de sus ideas, fueron arrojados sobre las deducciones y un conjunto de elementos para determinar la gran diferencia entre la llamada política criminal y el referido control social, así como también las diferencias existentes entre estas con el derecho penal, mayormente estudiado y conocido por todos los estudiosos del derecho penal en esa época. Franz von Liszt, teórico, estudioso del tema de la criminalidad y del derecho penal, especialmente en el ámbito de la escuela causalista, incluyó en ese sistema analítico un modelo crítico que indicando que aquellas disciplinas tenían como motivo primario, pues, condicionar, si se quiere, los elementos que podrían supeditar el ámbito social hacia factores criminógenos. Es decir, no era más que una mirada fundada en el contexto del control social y que nada tenía que ver con la política criminal. Entonces, al él observar esa situación, él dirige su atención hacia el delincuente en sí mismo y de las consecuencias a las que estaría sometido una vez interpuesta la pena y adoptada como criterio lógico, pues, las derivaciones de esa pena aplicada. Y a modo de ejemplo, él señala, pues, el grado de la medida de la pena. ¿Cómo sería el desenvolvimiento del penado dentro de las instituciones carcelarias? La especie de la pena entendida como pena y finalidad, porque la pena debe tener una finalidad. Esa es la concepción que él empieza a fijar en el ámbito de la búsqueda de la readaptación del condenado, del penado, y así evitar que se cometieran delitos en el futuro. Es decir, que la persona pudiese, dentro del cumplimiento de la pena, recuperarse mentalmente y reinsertarse al mundo de la sociedad. Esta pauta de Franz von Liszt, pues obviamente que marcó el comienzo de un criterio legislativo, de un criterio judicial, de un criterio dogmático en la búsqueda de verdades, si se quiere, científicas, que permitieran reproducir un análisis y comprensión de las medidas instrumentales para relacionarse y prevenir los elementos criminógenos sociales, sin formulación ideológica alguna, ya conocida, sino a través de la ciencia pura y la sistemática elemental. Entonces, fijémonos cómo Franz von Liszt se preocupa no solamente del control social, sino también de la recuperación del penado, de la persona que se veía incursa en un hecho delictual,
y que era merecedora de una pena y que era recluida en un centro carcelario a fin de que cumpliera la pena. El ánimo era resocializar al penado y evitar a través de la educación intracarcelaria que la persona pudiese verse convertida en un sujeto que constituyera una amenaza para la sociedad. Como hecho relevante de las formulaciones positivistas de Frank von Liszt, su ideal contribuyó contribuyó de una manera eficaz para poder encauzar todo pensamiento inmerso en la búsqueda de prevención delictual fuera de contextos del libre albedrío en cuanto a la lucha contra el crimen. Por el contrario, tratar de fijar políticas públicas en el ámbito criminal a fin de erradicar, primeramente de prevenir y erradicar la criminalidad en el seno de las sociedades. Continuando con el punto de los orígenes de la política criminal y teniendo referenciado el aporte de Frank von Liszt, jurista austríaco-alemán, su participación fue tan acertada que se formaría más o menos en el año 1889 la Unión Internacional del Derecho Penal, y que luego se transformaría en el transcurrir del tiempo en Asociación Internacional del Derecho Penal ya para el año de 1924. Estas nociones de formulación positivista luego se vieron extendidas no solo a los saberes legislativos o meramente dogmáticos, incluso judiciales, sino también a los elementos institucionales, administrativos, agencias de control y demás medios para poder incluir y atacar todo control preventivo del Estado. Es decir, eso permitió el desarrollo normativo, el desarrollo institucional a través de dependencias del Estado para frenar el auge de la criminalidad, enmarcados siempre en el ámbito de la tarea preventiva y la tarea represiva, pero sin transgredir un conglomerado de disposiciones ya fijadas hoy día pues, en el ámbito de las constituciones, después del nacimiento de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de Francia, y también de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta formulación de Frank von Liszt de alguna forma generó unos criterios que se mantienen vigentes hoy día, podríamos decir, sobre las bases de algunas formulaciones propias de la política criminal. La primera de ellas tiene que ver con la concepción del delito como meramente social y no como un mero desarrollo causal. La aplicación de condenas condicionales siempre que fuese posible, como elemento motivacional de quien incurre en delito, en este caso del delincuente, de quien transgrede la ley. En este sentido, debo fijar que en el marco de nuestro sistema procesal penal patrio, en la fase de ejecución de sentencias, hay un conjunto de instituciones procesales que motivan el acortamiento de las penas físicas. Entiéndase, tenemos la suspensión condicional de ejecución de la pena, la libertad condicional, el confinamiento, el destacamento de trabajo, en fin, una serie de instituciones que sirven para poder reducir el cumplimiento físico en los centros carcelarios, y también el tema de las redenciones, que permite a través del trabajo
o el estudio, aplicar unas reducciones durante cada año de pena en aras de favorecer la salida en el menor tiempo al fijado por la pena para que puedan recuperar la libertad previa educación y tratamiento de resocialización del penado dentro de los centros carcelarios. Un mayor medio educativo para prevenir el crimen, como también asumir la mirada de un Estado paternalista para con los menores delincuentes. Un tratamiento distinto para aquellos que cometen delitos menos graves. Precisamente nuestro Código Orgánico Procesal Penal en estos tiempos o contempla o prevé el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves. También fija el procedimiento especial para el juzgamiento de las faltas penales, que son hechos punibles de menor entidad que no conducen a la detención de personas. También podemos hablar del mejoramiento de las medidas de profilaxis, las labores de profilaxis criminal en el ámbito político criminal. Los operativos que se producen de manera armónica en conjunción con los diferentes entes involucrados con el propio sistema de justicia. Podríamos decir fiscales, órganos de policía de investigación, defensoría del pueblo, tribunales, en fin, en la tarea de coadyuvar para el fortalecimiento de la tarea de la labor preventiva en el marco o en el ámbito del desarrollo de las políticas criminales que desarrolla o que fija nuestro Estado. Dar mayor atención a las instituciones encargadas de llevar a cabo el adoctrinamiento de los encarcelados. La formación espiritual, académica y laboral en los centros de reclusión. Esos programas conducen a la reinserción del penado y además sirven para poder hacer uso de la institución de la redención, que permite que en un año de pena se le puedan dar 6 meses de redención por trabajo o estudio. Es decir, una persona que sea condenada a 8 años de prisión, cumpliendo el quantum de 5 años físicos, pudiese perfectamente materializar su salida, sumando el cumplimiento de la pena física con las redenciones que le hayan sido computadas en sus 5 primeros años para totalizar el quantum de los 8 años, antes, muchísimo antes de haber cumplido físicamente esa pena de los 8 años. Entonces, es importante tener muy en cuenta estos puntos que hemos fijado en este primer encuentro que hemos tenido el día de hoy en el marco de la política criminal, la evolución de las ideas penales y antecedentes de la política criminal. Yo voy a subir el material al aula, material de apoyo. Voy a cargar al aula también un texto que resulta de sumo interés para ustedes como cursantes de este doctorado, y es el texto de Klaus Roxin, Política Criminal y Sistema de Derecho Penal. Es importante trabajar con ese texto. De igual modo, debo indicar que en el ámbito patrio, nuestra Constitución también dispone, aparte del artículo 55, un enunciado que simboliza la tarea propia del Estado en el ámbito de la política criminal. Y en ese sentido, quiero que por favor tengamos bien claro
ese fundamento constitucional. Aquí tenemos que el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé como tarea propia del Estado, ya les voy a leer, dice, de la administración pública. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a la seguridad interior y exterior, a la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada de conformidad con la ley. Entonces, fijémonos cómo el Estado está en la obligación de informar a sus ciudadanos el tema de la política criminal que ha de desarrollar en el marco de su tarea preventiva y represiva contra la criminalidad. Y los ciudadanos tienen absoluto derecho a que el mismo Estado, conforme lo dije al principio de la presente clase, reciban la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana que son Estado. Entiéndase, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Nacional, Dirección de Contrainteligencia Militar, Guardia Nacional Bolivariana, todos esos organismos de seguridad ciudadana y órganos militares con facultades de investigación y de prevención, conforme el 329 de la Constitución, tienen el deber de hacer efectiva la política pública para enfrentar la criminalidad desarrollada por el mismo Estado a través de sus dependencias o ministerios competentes como lo son el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad y Defensa, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la Nación y otros ministerios u otros organismos que forman parte de otras ramas del poder público, como el poder ciudadano a través de la participación del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. En fin, ese es el tema a tratar. En la próxima clase nosotros vamos a tener un encuentro sobre los principios penales derivados de la Constitución. El principio de intervención mínima, el principio de la última ratio, de la última razón de ser, el principio de la necesidad de intervención como última razón de ser del derecho penal, la ejecución de las sanciones penales, los principios rectores en el ámbito del ius puniendi, que es la facultad que tiene el Estado para sancionar las conductas contrarias a la ley. Allí hablaremos del principio de legalidad. El principio de tipicidad, de que toda conducta criminal, bueno, para ser considerada así, debe adecuarse a un tipo penal específico fijado en la ley, que conceptualiza o que fija el delito y que esa conducta se adecue a las exigencias de ese tipo penal. El principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, la proporción. Debe haber proporcionalidad entre lo hecho y la sanción a aplicar. Y la necesidad de que todos esos aspectos finalmente estén en armonía en función al principio de primacía con nuestra Constitución. Por la tarde de hoy agradezco el acompañamiento y está de más decirles que estoy a la orden para dinamizar durante la semana en el aula virtual. El material de esta cátedra será cargado el día de mañana y podrán visualizarlo en el ítems de la unidad 1
al igual que la asignación académica a fijar a partir del día domingo del día de mañana, 30 del mes de octubre del año 2022. Fue un placer compartir con ustedes. Feliz tarde para todos.